Hola a todos, en este video básicamente quiero hacer una continuación del video que estaba haciendo el día de ayer, enfocándome un poquito no tanto en el balance fiscal, sino más bien en la teoría keynesiana. Quiero hacer un pequeño análisis de cómo se derivó la teoría keynesiana, porque está mal, y entonces explicar un poco por qué utilizar la teoría keynesiana para esta recesión en particular no va a funcionar. Entonces, entendamos un poquito qué quiero decir con la teoría keynesiana. La teoría keynesiana es básicamente pensar que los ciclos económicos son causados por cambios en la demanda agregada. ¿Qué quiero decir? Nosotros tenemos en los modelos, tenemos la oferta y la demanda. Cuando nosotros estamos hablando de macroeconomía, y esto de hecho es debatible, yo soy uno de los que piensa que ese modelo no es tanto así, pero digamos, continuando la línea de la lógica de lo que se considera hoy en día la economía neoclásica, tienes una oferta agregada que es básicamente la suma de las ofertas o una oferta de un agente de mercado representativo que representa toda la economía, y tienes entonces la demanda, que es básicamente lo mismo, pero visto desde la óptica del consumo, de la inversión, del gasto público y del neteo de exportaciones e importaciones. Entonces, aquí tenemos un análisis importante que hacer, porque el keynesianismo no se enfoca en la oferta, el keynesianismo se enfoca en la parte de la demanda. Demanda, entiéndase por, acabo de representar esa identidad, es suma del consumo más inversiones, más gasto público, más esa diferencia entre exportación e importación. Entendiendo de que si nosotros tenemos más importación que exportación, entonces eso sería negativo. Si tenemos más exportación que importación, eso sería sumando al Producto Interno Bruto de un país. Ahora, hay algo adicional a eso, porque nosotros realmente podemos ver al Producto Interno Bruto o a la demanda agregada como dos cosas. Podemos verlo, por un lado, como el ingreso del país, y podemos verlo, por otro lado, como el gasto del país. Y tiene que, en un punto de equilibrio, ser una igual a la otra. Y que nosotros tenemos, cuando hay recesiones, cuando hay ciclos económicos en donde hay una caída, tenemos que hay un descalce entre el gasto y el ingreso. ¿Okay? Es básicamente este modelo de economía circular que están en todos los libros de texto. ¿De dónde se origina la teoría keynesiana? Bueno, la teoría keynesiana viene precisamente de este economista británico que se llama John Maynard Keynes. John Maynard Keynes no fue el primero en llegar a esta conclusión. De hecho, hay un economista marxista polaco llamado Michał Kalecki, que de hecho un par de años antes que Keynes llegó a la misma conclusión. La diferencia es que Kalecki escribía en polaco y que Keynes escribía en inglés, que evidentemente era un idioma que mucha más gente hablaba. Y entonces cuando sacó su libro de teoría general, obviamente fue mucho más reconocido Keynes. De hecho, Kalecki y Keynes se conocieron en Cambridge, pero Kalecki muy educadamente no le hizo ver que él había llegado a la misma conclusión primero que él, o por lo menos no se lo restregó mucho en cara. Entonces, aquí hay un detalle importante en esa identidad, y de hecho lo hablé en mi video anterior. Hay una relación exógena entre consumo y la parte de las inversiones. Básicamente te dice que tú puedes tener una caída en la demanda agregada porque cualquiera de esas variables cae, es decir, cae el consumo y cae el ingreso, o una o la otra. Eso no, o sea, y el análisis al que llega Keynes con esto, y hay un diagrama del que solamente voy a hablar muy someramente. Hay una cosa que se llama las cruces keynesianas, el Keynesian Cross, que él básicamente explica que si tú tienes una situación en donde hay la igualdad entre el ingreso y el gasto, básicamente lo más importante aquí es el consumo, porque el consumo va a ser una función del ingreso. Si hay una caída en el ingreso, eso va a afectar un poco cuánto se consume. Y también de aquí viene el concepto del efecto multiplicador de consumo, el multiplier effect, en el que él dice, bueno, la manera en la que nosotros tenemos que adecuar la economía es que las recesiones son causadas por una caída en la demanda agregada. Y esa caída en la demanda agregada es principalmente una caída en el consumo, que puede llevar a una caída en las inversiones. Entonces, él está diciendo en esta teoría, y es parte del nombre de su libro, que aquí el problema es un problema en el mercado laboral.
que por espíritus animales, que es a lo que él se refiere cuando está originalmente hablando, algo ocasionó, algo que nosotros no sabemos o no podemos entender, ocasionó una caída en la demanda y eso ocasionó una caída, digamos, en las inversiones. Y esa caída en las inversiones, porque las personas que invierten contratan entonces trabajadores, ya no están invirtiendo. Esa caída en las inversiones puede causar una caída en el consumo porque evidentemente no están contratando a las personas y al final tú tienes que las personas ya no pueden gastar igual que antes porque ya no tienen trabajo y de hecho empiezan a ahorrar. Y aquí hay un concepto importante que lo distingue muchísimo de otras escuelas de economía, es lo que él llama the paradox of thrift o la paradoja del ahorro o la paradoja de la frugalidad, en el que básicamente Keynes concluye que el ahorro es algo malo para la economía. Porque él dice que si las personas no gastan, entonces vamos a tener un problema económico más acentuado. Él básicamente ve el tema del gasto como una manera de recuperar. El contexto en el que Keynes hace este análisis lo hace durante la Gran Depresión, que fue una cosa que tuvo un impacto mundial. Hoy en día hemos hecho muchísimas investigaciones y de hecho todavía existen mucho debate de qué causó la gran recesión. Normalmente tú tienes el postulado que hace la izquierda o lo que hacen los keynesianos, no necesariamente los keynesianos son de izquierda, pero todos los de izquierda son tradicionalmente keynesianos, en el que dicen, bueno, la gran recesión fue culpa de una política monetaria que no reaccionó. Es decir, nosotros en lugar de tener un banco central que actuaba como el lender of last resort, no tuvimos eso, entonces tuvimos una caída. Y aquí viene la parte importante. Y la recuperación fue causada, por lo menos en Estados Unidos, porque todo ¿cómo se llama? El New Deal o el programa del New Deal del presidente FDR, de Franklin Delano Roosevelt, fue lo que ayudó a que se sacara a Estados Unidos de la recesión. De hecho, hoy en día sabemos muchas otras cosas. Y bueno, agregando un poquito ese argumento, hablan de que, por ejemplo, el error de Hoover es que Hoover era una persona muy libre mercado, era una persona republicana que creía en estos principios del no intervencionismo y entonces al no intervenir, eso fue el problema. Esa ha sido, digamos, un poquito la historia que ha definido un poco a la filosofía keynesiana, que básicamente es al no tener intervencionismo en un momento que se necesitaba, causó una recesión. Después, cuando tuvimos intervencionismo, fue que entonces salimos de la recesión. Hoy en día se han hecho muchísimos estudios. Todavía no tenemos respuesta porque todavía, aunque nosotros ya hemos desacreditado el keynesianismo, porque tenemos las teorías más modernas, pese a que todavía hay muchos economistas que se consideran keynesianos, economistas ganadores del premio Nobel, tipo Paul Krugman como uno de los principales exponentes, Gregory Mankiw, que es el libro de economía que todos leen en las universidades. De hecho, el libro que yo uso en mis clases es el de Gregory Mankiw. Economistas como Joseph Stiglitz, o sea, todavía existen muchos economistas de la línea keynesiana, pero lo que uno estudia cuando va a la universidad, y por ejemplo eso fue lo que yo estudié cuando estaba haciendo mi maestría, hoy en día se habla mucho de lo que son los Real Business Cycles, voy a tal vez hablar un poquito de eso hacia el final del video, y tenemos lo que se llaman los Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, o en español, los modelos de equilibrio general estocástico. Entonces, en el que básicamente tratamos de hacer modelajes financieros un poco más sofisticados, basados mucho en la teoría de los ciclos de negocios reales, ajustando un poquito con uno de los conceptos que de hecho Keynes sí estaba en lo correcto en ese aspecto, que es que los precios son pegajosos. En este último aspecto, para mencionarlo, porque es importante como parte de la teoría keynesiana y como parte de lo que es real, por lo menos en el corto plazo, es que la teoría neoclásica, hasta el momento, impulsada por Irving Fisher en los Estados Unidos, era que, bueno, el mercado solito se arregla. Si nosotros tenemos una caída de la demanda, entonces va a haber una caída en la oferta, eso va a ajustar los precios van a caer, eso va a hacer que la demanda vuelva a aumentar y va a hacer que la oferta vuelva a aumentar. No hay que hacer nada. Ese era, o sea, muy resumido, porque no es tanto así, pero digamos, un resumen de qué era la teoría neoclásica en ese momento, impulsada por Irving Fisher, era básicamente el mercado se va a corregir solo eventualmente.
Lo que decía John Maynard Keynes muy famosamente es que, bueno, en el largo plazo todos estamos muertos. De ahí viene esa frase de él, hay que hacer algo ahorita, porque si esperamos a que el mercado se corrija solo, va a continuar el desempleo, va a haber muchos problemas. Entonces, por eso es que muchos políticos son muy rápidos a utilizar a Keynes, porque es básicamente una manera de demostrar o de dar la impresión de que están haciendo algo durante una recesión o durante un momento en el que todo el mundo está desesperado y está buscando a alguien para que resuelva. De hecho, esa fue gran parte de la razón por la cual, en teoría, Keynes le ganó el argumento a Hayek. Hayek, que estaba también en el Reino Unido, traído por Lionel Robbins, él estaba en el London School of Economics, mientras Keynes y su grupo, John Robinson, eventualmente Kalecki, eventualmente Safra, estaban todos en Cambridge. Y básicamente lo que decía Hayek, muy de la mano con la teoría austríaca o la escuela austríaca de economía, siguiendo los pasos de Mises, era: un segundo, así no funcionan los ciclos económicos. Los ciclos económicos son un problema no de la demanda agregada, son un problema del sistema monetario. ¿Y de dónde viene un poco esta teoría de ciclos económicos austríacos? Lo que pasa es que entendamos que todas las cosas, y esto desde un punto de vista histórico, siempre te da una respuesta si analizas el contexto histórico por el que pasaban las cosas. Cuando Mises estaba escribiendo como economista, cuando Hayek estaba escribiendo como economista, ¿qué era lo que estaba pasando en el mundo? Primero, que teníamos todas las cosas que pasaron después de la Primera Guerra Mundial. Teníamos no un país llamado Austria, no un país llamado Hungría, sino que teníamos el Imperio Austrohúngaro. Entonces, en el Imperio Austrohúngaro, o Austro-Hungary, perdieron la Primera Guerra Mundial. Al perder la Primera Guerra Mundial, empezaron la política de que tenía que hacer reparaciones por, claro, el que perdió la guerra tiene que pagarla. La mayoría de los países estaban todavía con el estándar del oro, en el que básicamente todas las monedas eran convertibles o se podían referir a cierta cantidad en oro. De hecho, hice un post de esto en mi Instagram, tal vez después haga un video dando un poquito más de detalle. Al ser un story probablemente ya no esté en mi Instagram, en el que básicamente ellos dijeron: mira, no tenemos dinero para poder pagar estas cosas, así que tenemos que salirnos del estándar del oro. Precisamente uno de los temas con el estándar del oro era que se fijaba la tasa a la que podían valer las monedas. Entonces, el Imperio Austrohúngaro lo que dijo es: ya no podemos usar esto porque tenemos una cuenta enorme y tenemos que pagar la cuenta. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Ellos se salieron del sistema, y básicamente lo que empezó a hacer el Banco Central es empezar a imprimir billetes. Y al empezar a imprimir billetes, bueno, tenías dinero para poder pagar las cosas, pero creaste hiperinflación. De hecho, el mayor problema de hiperinflación que ha habido a nivel mundial históricamente fue lo que pasó en el Imperio Austrohúngaro, que hubo una devaluación increíble de la moneda, porque claro, al tener una mayor oferta del dinero, eso obviamente deprecia tu moneda en relación a las otras monedas y a su vez crea inflación. Entonces, esto mismo pasó en el Weimar Republic, que lo que hoy día conocemos como Alemania, y este fue precisamente uno de los precursores o catalizadores para la Segunda Guerra Mundial, en la que básicamente cuando Adolf Hitler toma el poder dice: brother, la situación económica de Alemania es culpa de esta gente, que porque nosotros perdimos la Primera Guerra Mundial nos hicieron pagar esto y destruyeron la economía. O sea que esto es un caso importantísimo desde el punto de vista histórico, no solamente analizarlo por la parte política, sino analizarlo también por la parte económica. Entonces, Mises, viendo esto, y de hecho Mises peleó en la Primera Guerra Mundial, afortunadamente no murió, pero Mises, viendo esto, él decía: pausa, es que aquí una mala política monetaria está distorsionando los precios del dinero. La teoría austríaca, y he hecho ya un par de videos de esto, pero para resumidas cuentas, es una teoría de capital, no una teoría de mercado laboral, que era lo que decía Keynes. Keynes decía: lo que tenemos que salvaguardar es los trabajos, tenemos que reducir el desempleo. Lo que decía Mises y eventualmente Hayek, y después fue el premio Nobel de Hayek por esto, era: hay que analizar cuáles son las causas de estos ciclos económicos, y la causa de los ciclos económicos es una intervención del Estado en el mercado del dinero. Vamos a hacerlo de manera sencilla.
esa relación que para Keynes es exógena entre consumo e inversión, para los austríacos, que es lo más atinado, es que hay, si vemos lo que en economía llamamos una frontera de posibilidades, es básicamente tú tienes cierta cantidad de dinero en la economía y tú puedes tomar una de dos decisiones. Uno puede consumir hoy o consumir mañana. Ese consumo postergado o ese consumo mañana tiene el beneficio de que genera intereses. O sea, tú estás postergando consumo hoy, esperando que ese consumo en el futuro va a darte una mayor utilidad, si lo quieres ver desde el punto de vista neoclásico o lo quieres ver desde el punto de vista psicológico. Esto, y yo creo que podría hacer inclusive varios videos sobre un poco la filosofía de dónde viene esto, porque aquí estamos hablando mucho de los time preference, de los que hablaba von Baberg. Obviamente también estábamos hablando de los órdenes de prioridades que tenía por lo menos Karl Menger, que eran los precursores de la escuela austriaca. Pero el resumen de cuentas de esto es que no existe una relación independiente entre consumo e inversiones. Consumos e inversiones van de la mano porque el no consumir hoy se traduce en inversión. ¿Cómo se traduce en inversión? Bueno, veamos la siguiente parte del modelo y es ese consumo postergado, ¿a dónde va? Yo el dinero lo agarro y lo meto en el banco para ahorro. Ese ahorro se convierte en préstamos para alguien más. Entonces estamos pasando de un mercado de consumo a un mercado de préstamo. En el mercado de préstamo o en el mercado por dinero tú tienes una oferta por dinero que puede ser prestado. Tienes una demanda por dinero para ser prestado. ¿Quién es la oferta? Todos esos que están postergando el consumo. Todos esos que están diciendo no voy a consumir hoy, voy a consumir mañana, son las personas que están dando la oferta por este dinero. Y las personas que quieren invertir son las personas que dicen, bueno, de ese dinero que está siendo ahorrado, yo voy a tomar un préstamo. Entonces esa es la demanda por esos fondos. Ahora, ¿por qué esta parte es importante para entender el punto de equilibrio aquí? Eso va a dar un precio, porque claro, entre oferta y demanda se va a llegar, digamos, al punto de equilibrio que conocemos en el modelo neoclásico, y aquí básicamente nos va a dar una tasa de interés. Cuando nosotros tenemos más oferta que demanda, o digamos, si hay un aumento en la oferta manteniéndose constante la demanda, eso va a hacer que el precio caiga. Eso es una señal para que las personas en el mercado vean si deciden y vale o no la pena postergar el consumo. Porque ¿qué pasa? Si están las personas postergando el consumo hoy para ahorrarlo, eso va a reducir la tasa de interés. Los inversionistas y los emprendedores ven que las tasas de interés son bajas y dicen dos cosas. Primero, me sale relativamente más barato pedir un préstamo para entonces invertir. Y que cuando esté lista esa inversión, y este detalle es importantísimo y clave para entender los ciclos de negocios, cómo funcionan en realidad, es que cuando esa inversión esté lista, va a haber dinero para consumir, porque es el dinero que estaban ahorrando los consumidores. Esta parte es clave, porque lo que decía Hayek es, pausa, aquí tenemos tres cosas. Aquí tenemos, primero, consumidores postergando el consumo, que está causando entonces inversión porque está reduciendo la tasa de interés para que las personas entonces puedan invertir en cosas y que tengamos entonces una serie de cosas siendo producidas a diferentes plazos. Y todo se va a centrar en ese punto de equilibrio entre la oferta y la demanda por loanable funds, y esa tasa de interés es lo que lo va a definir. Porque veamos lo contrario, veamos que por ejemplo la gente está prefiriendo consumir hoy. Hay una preferencia de tiempo del consumo hoy y no de la inversión. ¿Qué causaría eso? Que haya una caída en la oferta por el dinero, eso sube la tasa de interés, y eso no significa que no vayan a invertir los emprendedores, sino que es una señal de que hay mucha preferencia al consumo actual, entonces yo no voy a hacer inversiones hasta largo plazo. Demos dos ejemplos que me gustan. El que daba von Baberg era el vino. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar a que se añeje el vino? Porque los que saben de vino pueden ver que, por ejemplo, hay vinos jóvenes que tienen un periodo de añejamiento de un año o de menos. Hay unos que tienen hasta 3 años de añejamiento, unos hasta 5 años y algunos hasta inclusive más. ¿Cuánto es lo que yo tengo que valorar eso para tomar la decisión de si lo añejo o no? Porque es que al final, si las personas no están dispuestas a pagar más por eso que me toma más tiempo, ¿para qué lo produzco? Entonces, eso es la teoría de von Baberg explícita en esta teoría de Mises y de Hayek de los ciclos de negocio, en la que básicamente dice,
Hey, esa tasa de interés te va a decir cuánto es el valor en el tiempo de las personas. Si esta tasa de interés es alta, quiere decir que las personas valoran las cosas ya. Si la tasa de interés es baja, quiere decir que las personas pueden esperar al futuro. Doy otro ejemplo. La demanda por acero, la demanda por metales, tiene que ver por la demanda futura de muchas cosas, incluyendo, y aquí viene mi ejemplo, el mercado de los automóviles. Los automóviles necesitan varios de esos factores de producción, varios de esos commodities para poder vender carros. Entonces, la demanda del día de hoy por acero, entre otras cosas, depende por la demanda de cuántos carros se van a vender o cuánto piensa el mercado que en el futuro se van a vender los carros. Esta es una cosa que a veces en la clase de economía no es tan obvia, pero hay que entenderlo en la práctica. Las cosas no salen instantáneamente. Hacer un carro toma tiempo, conseguir todos los factores de producción toma tiempo, y ese factor intertemporal se define con la tasa de interés. Ahora, esa teoría perdió, por más sentido que hoy en día tenga, por más sentido de que hoy, de hecho, se reconoce mucho más. Después probablemente haga un video sobre lo que llaman el revival del Austrian School of Economics, porque al perder Hayek, realmente ya había quedado totalmente desacreditada la teoría de Hayek. De hecho, Hayek lo invitaron a ser, después del London School of Economics, lo invitaron a ser profesor en Chicago y prácticamente que lo relegaron a el departamento de ciencias sociales, ni siquiera está en el departamento de economía. Cuando gana el premio Nobel Hayek es que entonces empieza el revival de lo que es la teoría austríaca, o por lo menos lo valida, porque también cuando llegó el Third Reich, obviamente cuando ya Hitler toma el poder, Mises, siendo judío, sale de Austria y se muda a los Estados Unidos. Entonces ahí empezó a tener una serie de estudiantes que hoy en día son varios de los principales exponentes de lo que es la nueva escuela austríaca, como por ejemplo Israel Kirzner por un lado y Murray Rothbard por otro lado, y entonces ahora ya hay mucho más apogeo a lo que es la teoría de la escuela austríaca. Pero volviendo ahora entonces a la parte keynesiana, haciendo la distinción. Keynes gana el argumento. Keynes dice, mira, muy bonita esta teoría, pero al final el tema es que hay personas desempleadas y hay que hacer algo, hay que de cierta manera intervenir. Entonces, al él postular esta teoría y que después, porque esto es muy diferente a lo que en el momento se consideraba la teoría neoclásica, empiezan una serie de economistas, entiéndase, por ejemplo, John Hicks, Paul Samuelson, que Paul Samuelson fue básicamente el principal exponente del keynesianismo por mucho tiempo, y el libro más vendido de economía, que era el que probablemente todos los profesores de economía de cierta edad habían estudiado, crean lo que se llama el Neoclassical Synthesis. Es decir, agarran la teoría de Keynes y la adaptan para que encaje dentro del esquema neoclásico, que es básicamente el punto de equilibrio general de Walras. Entender economía es fundamentalmente entender la historia del pensamiento económico, y eso he tratado de en un par de videos hacerlo, pero vale la pena incluir esa pequeña propaganda en este video. Entonces, continuando la teoría de Keynes, es que aquí nosotros tenemos un problema de demanda agregada, pero se agrega en ese modelo del neoclásico síntesis temas de, por ejemplo, cómo afecta un poco también la política monetaria, cómo afecta un poco el tema de que los precios son pegajosos, es decir, no es tan fácil esa flexibilidad de que si, por ejemplo, cae la demanda, se caiga la oferta, y el gobierno empieza a ser intervencionista. El gobierno empieza a decir, bueno, la manera en la que nosotros podemos continuar teniendo crecimiento económico es a través del gobierno. De hecho, muchas personas, incluyendo los conservadores, siempre han estado diciendo la historia, el gran periodo de auge económico que tuvo los Estados Unidos fue por la Segunda Guerra Mundial. Eso lo dicen muchos. Eso es continuar la teoría keynesiana, diciendo que el aumento en el Producto Interno Bruto o el aceleramiento en el Producto Interno Bruto es causado directamente por input del gobierno, es decir, un gasto público. La teoría keynesiana en los 70 queda total y completamente desacreditada porque ocurrió un caso muy particular. Lo que decía la teoría keynesiana, y después un poco adaptada con lo que decía la curva de Phillips y lo que le decía el análisis de la síntesis neoclásica, era que en el corto plazo hay un trade-off que se hace, que es si nosotros estimulamos la demanda agregada, ya sea directamente a través de inyección fiscal, nosotros lo que estamos haciendo es que vamos a bajar el desempleo, pero vamos a subir la inflación.
Entonces pasa una o la otra. Es decir, yo entonces voy a empezar a acelerar la economía para que no haya tanta desempleo, pero si estimulo demasiado la economía va a haber mucha inflación porque va a haber mucho dinero en la calle. Entonces tuvimos un periodo en Estados Unidos de hiperinflación, pero también de alto desempleo, cosa que no podía pasar según el modelo. Entonces empezaron a cuestionarse cuáles eran realmente los fundamentos de la teoría keynesiana. Y aquí nosotros empezamos a ver que realmente no es un tema de demanda agregada, sino que hay otros factores siendo tomados en consideración. Y en este in-between también había salido Milton Friedman, por ejemplo, diciendo, bueno, lo que pasa es que hay que tomar en consideración el efecto que hace la oferta monetaria. Y de hecho, hay muchas personas que lo consideran. Friedman, pese a que es una persona muy libre de mercado, muy anti-intervención, o fue una persona muy anti-intervención, de hecho, su hijo, David Friedman, es uno de los principales exponentes del anarcocapitalismo. Una de las cosas que decía Milton Friedman es que, bueno, el problema de Keynes es que está hablando que es demanda agregada, pero realmente el verdadero culpable aquí es el Fed. Es básicamente, nosotros tenemos una política monetaria que no va acorde al crecimiento por la demanda del dinero, entonces vamos a tener o periodos de expansión o periodos de recesión. Entonces él decía, la política monetaria juega un rol muy importante. La teoría, en la síntesis neoclásica simplemente se adaptan las dos cosas y entran dentro de la teoría keynesiana o dentro del marco keynesiano, entonces ahora el factor del dinero, que entonces el factor del dinero no es exógeno. Pero entonces, ¿cómo explicas el problema que nosotros tuvimos de estagflación? Es decir, un periodo en donde había una caída de la parte estagnante, o sea, una caída en el Producto Interno Bruto que causó un alza en el desempleo y que también tenías inflación, cancelando totalmente el modelo keynesiano. Empiezan a salir lo que llaman la escuela nueva clásica, no neoclásica, nueva clásica, personas como Robert Lucas, como Sargent, como Barrow, eventualmente Prescott, que empiezan entonces a decir, no, es que aquí lo hemos estado viendo mal, no tiene necesariamente que ver con el dinero en el largo plazo tiene un efecto neutro, eso se llama la neutralidad del dinero. Sí, en el corto plazo el dinero afecta, pero no en el largo plazo. O cualquier política monetaria que hagamos solamente tiene un rol en el corto plazo. Y no es la demanda agregada, es la oferta la que está causando las recesiones. Y este punto es muy importante. Yo no soy fanático de la teoría de los Real Business Cycles porque tiene varios errores fundamentales, incluyendo el hecho que ellos dicen que el dinero es exógeno. Estoy totalmente en contra de eso. Ellos dicen que no hay que preocuparse por el tema del dinero porque las personas solamente toman decisiones en términos reales, no en términos nominales, es decir, incluyendo inflación. Estoy totalmente en desacuerdo con esa premisa. Y también hablan de cosas como, por ejemplo, las personas tienen expectativas racionales. Matemáticamente tiene todo el sentido del mundo, pero nosotros, ya habiéndolo demostrado con varios premios Nobel, como Richard Taylor, que soy gran fanático de Richard Taylor, las personas no se comportan de manera racional, brother. Entonces, es un error importantísimo, pese a que el modelo nos ayuda a entender muchas cosas, tiene esos errores que no son triviales. Pero bueno, habiendo dicho eso, habiendo dado ese caveat, ¿qué es lo que postula los Real Business Cycles? Los Real Business Cycles básicamente dicen no es un tema de la caída de la demanda agregada, es un tema de caída en la oferta. Y entonces, ¿qué factores afectan la oferta? Si la demanda es una función de consumo, de inversión, de gasto público, ¿qué es la oferta? Bueno, la oferta es una acumulación de cosas que tenemos que entender como factores de producción, que tradicionalmente se resumen en capital, es decir, infraestructura, etcétera, y mano de obra. Esos son los dos que tradicionalmente los ponen como parte de la oferta agregada. Y esta es la explicación. Si se ponen a ver desde el punto de vista histórico, Real Business Cycles o los ciclos de negocios reales explican la mayoría de las recesiones históricas. Si, por ejemplo, nuestra economía era agrícola y dependía mucho de las diferentes temporadas con la cosecha, y nosotros tuvimos un shock exógeno, es decir, algo que no tenía, algo que se pasaba afuera de el marco de la economía, como por ejemplo un periodo largo de sequía o por ejemplo una inundación, eso afectaba a la oferta porque obviamente teníamos un problema directamente con la producción agrícola. Eso explica muchísimo por qué teníamos estos periodos de caídas o de poco crecimiento económico, porque estabas impactando directamente uno de los factores de producción.
Hoy en día sigue siendo cierto y de hecho esa es una explicación importante de por qué nosotros tuvimos una recesión. No fue un choque a la demanda. A ver, si tuvimos desempleo y si tuvimos inversiones que tuvieron que postergarse, etcétera. Pero ¿qué fue lo primero que ocurrió? Cuando nosotros tuvimos la pandemia, eso fue un shock a la productividad, fue un shock a la mano de obra y fue un shock al capital. ¿Por qué? Analicémoslo paso por paso. Primero, fue un shock a la productividad porque hubo un montón de personas que se enfermaron. Eso para empezarlo por ahí. Segundo, fue un shock a toda la cadena de producción porque entonces empezaron a cerrarse tiendas, empezaron a cerrarse cosas. Nos empezamos a dar cuenta, las personas que no seguían estos temas, lo interconectado que está el mundo. Entonces, una cosa que pasa en una parte del mundo tiene repercusiones en el resto. Entonces, ahí ya con esos ejemplos estamos viendo. Sí hubo una caída en la mano de obra porque había gente que literalmente no podía trabajar y alguna gente hasta falleció. Tenemos un problema de productividad porque ya no teníamos, uno, tantas personas trabajando y dos, no teníamos tantos factores de producción y tres, empezaron a cerrar negocios y empezaron a distorsionarse las cadenas de producción. Todas estas cosas son shocks a la oferta. Eventualmente causaron shocks a la demanda porque en la medida de que empezó a cerrarse esto, las empresas necesitar menos personas o necesitar cerrar, eso causó un problema en la demanda, porque entonces ya las personas no podían. Pero esto es importante entender el orden de los factores, porque es que entonces, si empiezas a estimular la demanda a través de política keynesiana, no vas a resolver el problema. Es como decir que tienes un tumor, el tumor te da dolor de cabeza, hay que atacar el dolor de cabeza. No, hay que atacar el tumor. Entonces, ¿cómo se soluciona o cómo empezamos a atacar el problema de la recesión? ¿Cuál fue la causa de la recesión? No una caída en la demanda agregada, una caída en la oferta. Entonces, ¿cómo empezamos a recuperarnos o cómo empezamos a atacar para que vuelva a subir la oferta? Ahí hay varias cosas que debemos empezar a hacer. Una de esas es, bueno, hay que analizar qué necesitan las empresas para poder avanzar. Aquí es donde yo empiezo a separarme de la teoría del Real Business Cycles, porque para mí el dinero no es exógeno y no es independiente, es parte del modelo. O sea, la demanda por dinero es importante y la oferta de dinero también es importante considerarla, porque digamos, bueno, tenemos el Banco Central y el Banco Central es el que define la demanda del dinero. Puede ser en países donde haya Banco Central, pero nosotros también tenemos los países que no tienen que ver con Banco Central, por ejemplo Panamá, que nuestra política monetaria no depende de que el Banco Central entonces lo esté poniendo más oferta en el dinero. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Es muy importante entonces entender. Hay que ver de qué manera las empresas pueden volver a empezar a trabajar, que tengan capital de trabajo para volver a accionar. Aquí sí juega un poco el tema de expectativas racionales. Las expectativas racionales te dicen, si yo pienso que va a haber negocio mañana, yo empiezo a invertir el día de hoy. Pero si tenemos una distorsión con política pública incorrecta, no estamos creando un sistema o un ambiente macroeconómico saludable para los inversionistas. Aquí definitivamente lo que hay que hacer es ver de qué manera regresamos a crearle confianza en la inversión. Hay que traer inversión, hay que ver de qué manera ayudamos a que la gente pueda emprender y que puedan hacer factores de producción. El tema no es empleo o el tema no es necesariamente desempleo. El tema es que el empleo es un vehículo, pero el que está self-employed o tiene su propia empresa, técnicamente está desempleado, pero sí está siendo un agente productivo de la sociedad. Entonces es ver de qué manera aumentamos nuevamente la oferta agregada. Eso es easier said than done. O sea, es más fácil decirlo, esa es la respuesta, pero entonces ahora ¿cómo lo hacemos? Hay que volver a, por ejemplo, ya dejarnos el tema de los cierres. Por supuesto que hay que considerar los factores epidemiológicos y hay que hacer las cosas con mucho cuidado, hay que aumentar los niveles de vacunación, pero hay que regresar a las oficinas o que se mantengan los temas de teletrabajo, hay que continuar trayendo inversión extranjera directa al país, hay que dejar de, si existe stickiness of prices, es decir, si existe algún nivel de precio pegajoso o de rigidez en precios, evaluar por qué son así. Entonces, eso probablemente nos esté haciendo que, por ejemplo, tal vez el mercado laboral está muy rígido. De hecho, varios economistas panameños ya llevan rato hablándolo y muchas personas, principalmente de la izquierda, se oponen a que haya una flexibilización en el mercado laboral. Pero esos son los tres factores. Ver de qué manera continuamos o volvemos a volver productivos los factores de producción que se habían mantenido ociosos, y estoy hablando tanto de mano de obra como de capital.
hacer de alguna manera mucho más productivo tanto nuestro capital como nuestra mano de obra. Yo no pienso que el rol del gobierno sea cero. El gobierno lo que tiene que hacer es dejar reglas claras para que la gente pueda entonces tomar decisiones sobre cuáles son las mejores inversiones posibles, no estar tirando sobre la mesa que van a poner impuestos para aumentar los ingresos, cosa que considero que es un error drástico en estos momentos. Ver de qué manera fomentan un poco más el emprendimiento. Se han tirado, por ejemplo, comentarios tipo, bueno, que el gobierno sea garante de ciertas inversiones. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero sí hay que crear un ambiente en donde los agentes principales de la economía, entiéndase por un lado los bancos representando el mercado del dinero y por el otro lado los emprendedores y las empresas, puedan entonces reactivar la economía. No es el gobierno que lo va a hacer a través de inyección directa. Es lo que llamaba Milton Friedman el crowding effect. Si yo, por ejemplo, soy el Estado y yo estoy viendo que la gente necesita trabajo, y esto es obviamente una exageración, pero es un ejemplo clásico, yo le puedo contratar a una persona para que simplemente cabe un hueco y que lo tape. Entonces eso generó empleo. Ahí vemos claramente que ese empleo no es productivo. Lo que tenemos que, reitero, es que las empresas, que son las que toman el riesgo de dar algo de valor para el consumidor, tengan reglas claras y que sepan que no van a volver a hacer cierres o que no van a haber situaciones en las que les vuelvan a subir los impuestos y que los bancos piensen que pueden prestar el dinero sin que venga otra moratoria, o que, por ejemplo, los bancos piensen que le van a ajustar cuáles van a ser las tasas máximas que van a tener. Esos son, digamos, los diagnósticos que hay que hacer para volver a arreglar la economía. Espero que entonces este video haya sido de mucha utilidad y nos vemos en la próxima.